Bueno, entonces el síntoma de la falla es que se le da marcha al coche y tarda en arrancar y se siente un poco inestable el motor y tiene un ruido extraño. Tengo el código P343, sensor de posición del árbol de levas. Ahora aquí tengo el sensor que conseguí nuevo, entonces voy a conectarle la salida del sensor. Entonces voy a pasar una parte una parte metálica y se tiene que ver que pulse. Hola amigos, hoy estoy para hacer el video número 38, que va a ser el diagnóstico del sensor del árbol de levas en este coche modelo Attitude de la marca Dodge, que lo comercializa Dodge, pero originalmente es un Hyundai. Pues vamos a comenzar. Pues estoy aquí en el coche y el cliente me reporta que el coche se comporta bien, que incluso solo en una ocasión le ha costado trabajo arrancarlo y que trae la luz del check engine encendida. Ya lo mandó a que lo revisaran y le dijeron que era el sensor de posición de cigüeñal. Cambiaron el sensor de posición de cigüeñal y no quedó. Incluso yo le refiero que si hubiera sido el sensor de posición de cigüeñal, el coche no hubiera arrancado. Pero él me dice que en un par de ocasiones le ha dado marcha y tarda en arrancar. Ya lo escaneé y me marca que es el sensor del árbol de levas. Entonces voy a arrancarlo para que se vea. Y ahí se ve que está prendido el check engine. Voy a escanearlo para ver qué fallos me manda. Entonces voy a empezar escaneándolo. Pues aquí puedo ver que solo tengo un código en el de motor. Estas son todas las entradas y tiene 3 modos de diagnóstico. Otra de las cosas que también me refería era que la cuarta velocidad como que la alargaba, pero no tengo problemas en la transmisión al parecer. Entonces voy a ver el código del motor. Ok, tengo el código P343, sensor de posición del árbol de levas. Me dice en la entrada A, el circuito es alto, la entrada del circuito es alto y me dice que está presente. Regularmente cuando la entrada me marca que tiene una entrada alta, se refiere al voltaje. Eso quiere decir que el sensor o está abierto o la línea está abierta. No tengo comunicación con la computadora. Cuando me marca que el voltaje es bajo, es porque se está yendo a tierra seguramente. Entonces, pero en este caso me dice que la entrada del sensor es alto. Entonces voy a ir al motor a checar. Aquí tengo la información que voy a usar. Aquí está el sensor de posición del árbol de levas. Me dice que tengo una tierra electrónica que va a la pata 38 de la computadora y la señal regresa por la terminal 41. Está alimentado con un voltaje de batería que viene de un fusible SNRS de 10 amperes. Entonces necesito checar primero el voltaje, necesito checar la tierra electrónica y ver que tenga un voltaje muy similar a batería aquí en el conector 41. Aquí tengo el conector de la computadora. Aquí están los 2 pines que voy a buscar. Aquí acabo de marcar, este es el conector 05, el del sensor. Está marcado así como 1, 2 y 3.
La pata, el terminal positivo viene por el 1, la señal por el del centro y la tierra en el 3. Y también encontré la carta de diagnóstico que me dice que incluso también tengo que checar la señal del sensor del CKP. Este es el de posición de cigüeñal y este es el del árbol de levas. Esta es la señal del sensor de cigüeñal. Esta es la que debo de ver en el sensor de cigüeñal. Aquí también vienen los conectores. Bueno, aquí me dice que el sensor de posición de cigüeñal va a la terminal 40 y 56. La señal, como se puede ver en las señales del osciloscopio, tengo una señal senoidal y una señal cuadrada. Y aquí me dice qué voltajes debo de tener. Esto ya lo voy a hacer directamente en las mediciones. Lo primero que voy a hacer, voy a quitar el tapón y a quitar la tapa. El sensor se encuentra aquí. Ahora voy a quitar el sensor, tiene el seguro aquí. El sensor no se ve que esté roto ni nada. Y aquí tengo ¿cómo se llama? El arnés. Ahora me dice que tengo que poner una punta del multímetro a tierra y tengo que checar el voltaje de este lado, el voltaje de la batería, el voltaje del sensor de regreso y debo tener un pequeño voltaje de la tierra desde la tierra electrónica. Entonces voy a hacerlo. Tengo 1259, que es el voltaje de batería. Ajá. Aquí debo de tener también un voltaje muy cercano del regreso del sensor. Y aquí debo de tener un voltaje en milivolts. Tengo 14 milivolts, que es el voltaje de la tierra electrónica. Al parecer esto está bien. Voy a meterle carga a la corriente de alimentación para ver que no se caiga el voltaje. Le puse en paralelo a la lámpara para ver que no se caiga el voltaje y debo de ver la intensidad de la lámpara. Solo debo de checar el voltaje, que es un voltaje de fusible. La tierra y la señal no se deben de, la tierra electrónica no se debe de checar con carga porque se puede dañar. Entonces, la corriente de los fusibles es esta. Ahí se ve que está bien. Entonces, al parecer no tengo problema. Ya hice las 3 pruebas. La siguiente prueba me dice que tengo que medir entre la pata 2 a tierra y la pata 2-3 y tener esos voltajes, y la diferencia debe de ser menor a 200 milivolts, que viene siendo la tierra electrónica. Bueno, aquí tengo el voltaje entre negativo y la pata 2, 12, 115. Ahora voy entre 2, 3 y me da 12, 105. Estoy abajo de los 200 milivolts y estoy más cercano a los 14 milivolts que me daba de la tierra electrónica. La siguiente prueba me dice que tengo que medir entre la pata 1 y 2, desconectando la computadora y el sensor, y debo de tener una resistencia infinita. Así es, para ver que no tenga en corto esos 2 cables, que es el voltaje de la batería y el voltaje de la señal del sensor. Entonces aquí tengo desconectada la computadora, aquí tengo los cables y tengo resistencia infinita. Entonces eso está bien. Ahora lo que voy a hacer, tengo conectado el multímetro. Es un multímetro gráfico, me va a graficar la señal. Tengo la señal del sensor 1-2, que incluso también la puedo poner en la tierra o en el negativo de la batería, pero lo voy a hacer desde allí. Voy a arrancar el coche y necesito ver que me grafique aquí. Y aquí puedo ver que no me grafica nada. Solo me da 13.5 volts. Voy a sacar la terminal de
de la tierra electrónica y la voy a pasar a la tierra, al negativo de la batería, y tampoco me genera la señal. Muy probablemente esté dañado el sensor de posición del árbol de levas. Voy a hacer una prueba afuera. Bueno, una prueba más que me pide es que conecten en el conector del sensor de cigüeñal, que aquí lo tengo, y aquí estoy viendo la generación de la onda. Me genera una onda senoidal y de repente se ve cómo pasa el pulso. Aquí está el pulso. Aquí se puede ver cómo pasa tiene la señal senoidal y de repente aparece. Este es el pulso que tiene el reductor del cigüeñal. Este sensor está trabajando bien. Entonces voy a conseguir un sensor de cigüeñal nuevo para poderlo medir. Llevé el sensor viejo para que me dieran la parte nueva. Es un sensor original de Hyundai. Entonces lo voy a sacar. Y este es el sensor con el que voy a montarlo y voy a hacer una serie de pruebas. Entonces voy a comenzar con ello. Bueno, ahora voy a hacer la prueba del sensor con la punta lógica. Estoy alimentando desde una batería al polo positivo, al polo negativo, y también estoy alimentando a la lámpara lógica. La prueba de punta de la lámpara lógica es esta. Esta ve positivo y esta ve negativo. Prende aquí. Entonces voy a conectarla al sensor. Y ahora debo de pasarle una parte metálica por la parte de arriba y debe de pulsar aquí. Ahí se puede ver que no pulsa. Eso quiere decir que el sensor no sirve. Este sería la prueba del sensor afuera del coche con la batería. Y ahí se ve que no pulsa. Entonces el sensor no sirve. Este sensor, aunque ve partes metálicas, el sensor es un sensor de efecto Hall. Y eso me lo dice en el manual. Debe de traer un circuito aquí en la parte del conector donde se conecta el positivo y negativo, y hay un imán adentro que es el que se mueve para ver el efecto Hall. Incluso se le alcanza a sentir un poco de magnetismo adelante aquí en la punta. Ahora aquí tengo el sensor que conseguí nuevo, ¿sí? Ya lo tengo conectado, positivo de la punta y negativo, y aquí puede ver que aquí es positivo y aquí es negativo. Entonces voy a conectarle la salida del sensor. Entonces voy a pasar una parte una parte metálica y se tiene que ver que pulse. Ahí está. Entonces estoy comprobando que el sensor nuevo está bien, pero no tengo voltaje, solo estoy haciendo lo que pulse. Eso también lo pudiéramos hacer al coche, meter la lámpara lógica y ver que genere los pulsos. Ahí está. Aquí tengo el sensor viejo y aquí tengo el sensor nuevo. Voy a hacer una prueba que es prueba con el trazador de curvas. Esta es una prueba a nivel de componente, y lo que vamos a ver va a ser un trazado de una curva aquí, dependiendo del tipo de circuito que estemos midiendo. Entonces de este lado voy a poner el sensor viejo y de este lado voy a poner el sensor nuevo. Bueno, aquí tengo el sensor viejo y voy a poner la terminal, la que vendría siendo la 1 como común. Necesito medir 1, 2, 1, 3 y 2, 3. Voy a hacer 3 mediciones. Entonces aquí tengo 1. Aquí también voy a poner la punta número 1 del sensor nuevo. Ahí está. Y entonces voy a empezar por el trazo del sensor viejo. Lo voy a poner aquí. Y aquí se ve el tipo de curva que me está trazando. La voy a guardar. Guardar la captura.
La voy a guardar allí. Ok, voy a salir. Ahora voy a traer la curva que acabo de trazar. Ok, es esa. Ahora voy a poner del sensor nuevo, del sensor 2, voy a conectarlo a la terminal 3. Y allí se ve que la curva es diferente. Con tan solo esa prueba, pudiera concluir que el sensor está dañado. Pero voy a hacer las demás pruebas. Ahora voy a borrar esa curva. Voy a borrarla. Ahí está. La curva base está limpia. Entonces ahora voy entre la punta 1 y 2 del sensor viejo. Me da esa curva. La voy a guardar. La voy a guardar en la misma posición, en la 1. Salvar. Ahí está. Ahora la voy a volver a llamar. Allí tengo la misma, como está en el mismo terminal, tengo la misma curva. Aquí se ve la que está trazada, es la del sensor 1 y esta es la curva base. Ahora voy al sensor 2. Y aquí puedo ver también que no es la misma curva. Esa es entre 1 y 2 también estaría mal. Entonces voy a borrar la curva. Ahí está. Ahora voy a ir al sensor 1 y voy a medir entre 2 y 3. Los desconecto. Voy a usar la punta 2, esta, como común. Voy a ponerla también en el sensor 1, 2. Esta es la del sensor viejo y esta es la del sensor nuevo. Entonces, esta sería la punta 3. La voy a conectar. Y me está dando esa curva. Entonces la voy a guardar para compararla. Guardar. Ahora la voy a volver a llamar. Ok, allí está. Pero como estoy sobre el mismo sensor 2, ahí no se ve. Aquí ya se ve la curva del sensor 1 y la curva base. Entonces voy a conectar voy a conectar el sensor nuevo, el sensor 2. Y aquí se puede ver que tampoco es la misma curva. Todo el sensor está dañado. Entonces por eso es que no genera los pulsos del sensor. Nosotros pudiéramos utilizar este tipo de método para comparar un sensor que tenemos que está bueno contra un sensor que está dañado, ¿sí? Este es un método comparativo. Si has llegado hasta esta parte del video y te ha parecido útil la información, te invito a que nos premies con un super gracias o con la membresía del canal. De esta manera nos estarás financiando para seguir creando este tipo de contenido. Aquí ya puse el nuevo sensor y aquí se puede ver cómo ya está generando la señal cuadrada. Entonces al parecer era el problema del sensor. Voy a poner el osciloscopio para poder ver la correlación de las dos señales, porque este es un multímetro. Bueno, aquí tengo el osciloscopio y tengo 10 volts en el sensor de posición de cigüeñal y 11 volts en el sensor de posición del árbol.
dependiendo de dónde esté la señal. ¿Sí? Aquí se alcanza a ver dónde está el pulso del cigüeñal. Voy a menear la base de tiempo. Lo voy a menear para que se vea. Aquí donde tengo estos cortes es donde tiene el corte el de posición del cigüeñal. Y aquí se ve la onda cuadrada del árbol de levas. Voy a correr la base de tiempo para ver el de cigüeñal. Aquí se ve cómo está cortando. Aquí. Voy a intentarlo capturar. Aquí están. Estos son los dientes que tiene el reluctor del cigüeñal. Y hay una parte donde le falta un diente. Entonces aquí debería de subir, volver a bajar y encontrarse aquí. Esta es la parte donde se corta el sensor de cigüeñal. De aquí se puede ver 10 volts en el sensor de cigüeñal, 3.2 volts en el sensor de árbol de levas. Entonces ahí está ya el coche trabajando bien. Solo voy a poner el tornillo al sensor y a poner la cubierta. Bueno, ahora lo que voy a hacer, voy a medir los valores del alternador, porque lo que se quemó fue el sensor. Entonces pudiera estar cargando mal el alternador y eso pudiera estarme haciendo que los voltajes estén erráticos en el coche. Entonces voy a usar este osciloscopio automotriz. Bueno, entonces voy al sistema eléctrico, voy al sistema de carga. Lo voy a hacer con la pinza amperimétrica que tengo conectada aquí en el cable del alternador. Voy a la corriente de carga. Y me dice que ahorita está cargando solo 8.3 amperes. Aquí tiene una función que se llama Ampere Ripple. Este es para ver el rizado del alternador. Es para ver cómo están rectificando los diodos. Entonces voy a aplicarlo. Y aquí se puede ver cómo están rectificando los diodos. Si tuviera una parte donde se cayera por completo o estuviera plana por completo, eso me estaría diciendo que uno de los diodos no está rectificando. Pero aquí todos los diodos están rectificando bien. Entonces no fue por allí, probablemente el sensor falló por alguna cuestión de fabricación o algo, o por la misma temperatura del motor. Bueno, aquí voy a arrancar el coche. Ya lo he arrancado varias veces con el sensor nuevo para hacer las mediciones. Y me parece que después de 3 o 4 ciclos el check engine se borra. Lo voy a arrancar. Ahí ya está apagado el check. Pero voy a escanearlo para borrarle los códigos. Aquí me sigue marcando el código, aunque yo ya no lo veo en el coche. Voy a arrancarlo de vuelta el coche. Aquí me aparece el código, pero ya no tengo prendido el check engine. Voy a apagarlo para checar el código. Ok, ver el código. Es el mismo, aunque me dice que está presente. Voy a borrarlo. Ahí está. Voy de regreso. Voy a borrar los códigos, todos, sí. Ahí ya no tiene códigos, voy hacia atrás. Voy a pedirle de vuelta que me dé el reporte de fallas. Y ya no tengo códigos, lo voy a arrancar. Y ahora sí ya no aparece ni el código, ni tengo fallas. Ahora lo que voy a hacer, voy a entrar por todas las pruebas. Voy a ir a las funciones especiales y voy a resetear los valores adaptativos. Cada que hago algún trabajo en el cigüeñal o en los árboles, me piden que tengo que hacer borrar los valores adaptativos. Entonces lo acabo de pagar y solo abrí el switch. Me dice ignición en on con el motor apagado. Me dice que si estoy seguro y que si estoy en las condiciones, sí. Ahí lo está haciendo y ya terminó de adaptarlo. Bueno, pues entonces ahí está ya jalando el coche. Ya voy a dar por terminado este video. Bueno, pues con eso estoy dando por concluido el video número 38, que fue la resolución del código P0343,
que es voltaje alto en el sensor de posición de árbol de levas. Espero que esta información sea de utilidad. Espero que pasen por el canal, que sigan viendo los videos, que se suscriban y que activen las campanas de notificaciones. Y nos estamos viendo. Hasta la próxima.